Vamos a comenzar hoy por darle la palabra a Ingrid Castellano antes de presentar formalmente a nuestro brillante invitado, para que ella nos hable un poco de Gisilo Valdría y nos dé la bienvenida. Bueno, bienvenidos. Espero que este webinar de hoy sea de sumo aprovechamiento e interés para todos. La verdad que nos motivó en una conversación que tuvimos con Adriana y revisando de verdad todo el trayecto de los clientes que tienen viviendas principales con la revalorización tan grande que ha habido en estos últimos 2 años. Si comparamos lo que fue el 2020, inclusive la gente que compró en el 2020 está teniendo unas revalorizaciones increíbles. Yo le sacaba la cuenta a un cliente que tuvo una revalorización comprando en Miami de 58% desde el 2009, 3 años. Eso es un récord. Entonces quisimos dar esto porque a veces la gente de eso les va a hablar más, quiere hacer ciertos movimientos y no se atreve porque no conoce bien la parte positiva. Entonces yo les voy a hablar un poco de la empresa, de lo que somos Gisilo Valdría, que es una empresa boutique, donde nos dedicamos a atender al cliente y lo acompañamos en todos y cada uno de los pasos del proceso de compra o de venta. Y es una filosofía que es compartida con el grupo de realtors que tenemos. Somos una empresa con cerca de 12 realtors de diferentes nacionalidades y todos profesionales de diferentes profesiones con una licencia de real estate, que están todos muy abocados a atender al cliente muy acompañado durante todo el proceso, ¿no? O sea, no estamos detrás de una comisión, sino de establecer una relación de largo plazo con los clientes. De hecho, también tenemos tenemos muy buena cantidad de clientes locales y una muy buena cantidad también de clientes internacionales. En la empresa se hablan 3 idiomas, casi 4, un poquito de italiano también. Y bueno, tenemos iniciativas como por ejemplo un canal de YouTube donde siempre estamos poniendo información educativa valiosa para el consumidor. Y bueno, tenemos actividad en los 3 principales condados del sur de Florida, concentrados más que nada entre Miami-Dade y Broward, con un poquito de actividad en West Palm Beach también. Y bueno, entonces los dejo ahora con Máximo, que les va a hablar un poquito de la estructura del webinar, y luego nuestros invitados, Isabel Carmona y Diego Figueroa. A pesar de que tenemos mucha actividad también con inversionistas extranjeros, este webinar lo estamos dedicando especialmente a todos aquellos que tienen, como ya decía Ingrid, una gran revalorización en la propiedad de inversión. Yo puse a ver una estadística y comencé a ver, déjame buscar quienes tienen $250,000 de revalorización en la propiedad, después la subí a 500,000, después subí y que viven en ella, que son propietarios que viven allí. Y me conseguí que en la zona que yo estaba estudiando, que es la de Weston, South Ranches y algo en Davie, habían casi 6,000 propiedades que estaban habitadas por sus propietarios originales, que tenían 10 años o más viviendo allí, y las revalorizaciones subían, no eran de 250 y 500,000 como inicialmente yo empecé a buscar, sino que pasaban el millón y medio, y habían cerca de 6,000 propiedades en esas condiciones, en esta pequeña área que les mencioné. Eso es una motivación que nos hizo notar Adriana y algunos otros clientes luego, el temor que tenían en listar la propiedad. Algunas personas que tienen diversas motivaciones, porque a lo mejor ya pasaron una etapa de vivir en una zona netamente residencial donde hay colegios y sus hijos ya crecieron, y ahora quieren cambiar su propiedad, que a lo mejor es muy grande, para una más pequeña y más conveniente a su nuevo estilo de vida en la playa. Como también nos hemos conseguido con muchos jóvenes que ya no quieren vivir en el downtown y en Brickell y prefieren mudarse hacia zonas donde hay colegios bien evaluados.
Hay gente que ya no justifica los costos de vivir en propiedades que ya no se justifican para el estilo de vida que llevan, y hay gente que incluso se está cambiando de localidad para vivir más cerca de sus seres queridos. Hay padres que se mudan cerca de sus hijos, hijos que se mudan cerca de sus padres. Hay diversas motivaciones. Independientemente de eso, lo hemos conseguido con la gran revalorización, y de ahí la razón de tener hoy este webinar: ¿qué pasa con la ganancia de capital al momento que alguien esté queriendo vender? ¿O cómo te preparas si ni siquiera quieres vender hoy, para que conozcas cómo funciona eso de cara hacia el futuro? Por eso que hoy tenemos como invitado especial a Diego Figueroa, una persona muy sólida en los conocimientos contables y fiscales, dueño de la empresa E&F Accounting Latin Services, que con toda solidez podrá tocar el tema, pasearlo por esa inquietud, y ahora le cedo la palabra a Diego para que nos hable un poco de su empresa y ya entremos en materia. Claro que sí, Máximo. Bueno, primero que todo, Ingrid, Máximo, muchas gracias por la invitación. Sí, definitivamente es algo que estamos viendo con muchos clientes, esta situación de las utilidades. Me presento así como lo indicabas. Soy miembro y partner de E&F Accounting Group. Somos una compañía de contadores establecidos en Weston, ya casi con 30 años de experiencia en la parte de impuestos, tanto locales como internacionales. Y se ha dado la necesidad, debido a los cambios que ha tenido sobre todo la Florida, en que las personas conozcan, si en algún momento están pensando vender su casa, cuáles son las repercusiones, ¿no? Y siempre pues indicamos y les mostramos a nuestros clientes que ser proactivo puede ser muy, muy efectivo, y sobre todo que siempre miremos a cada cliente con su huella digital. ¿Qué quiere decir? Todos tenemos una huella digital distinta, por lo tanto, es importante que la persona, antes de tomar una decisión, por lo menos se informe, ¿no? Vamos a tratar de hacer este seminario conservatorio con una serie de preguntas básicas, porque a veces siempre es importante conocer el perfil del cliente para ya profundizar y dar cualquier tipo de situación tributaria. Y pues sí, efectivamente, como ustedes, la mayoría de las personas que están en el seminario y son realtors, pues se están dando cuenta de que los precios de las propiedades han incrementado, y también los ciclos de las familias. Las personas estaban comprando, o anteriormente tenían casas grandes, sus hijos ya han ido a las universidades, entonces están de pronto buscando moverse para la playa o un lugar mucho más pequeño, y se están viendo, como yo le llamo, un buen problema es que se está viendo una ganancia ocasional bastante importante. Entonces sé que Máximo e Ingrid tienen una serie de preguntas que hemos diseñado para que informemos a las personas, ¿no? Es importante que nosotros informemos, y ya que cada cliente, revisado el caso, ya sea con su abogado, contador, o si de pronto desean que nosotros le ayudemos, pues podemos darle una estructura y unos números más exactos en el momento de la venta de la propiedad. Yo, quizás una buena pregunta para comenzar es: ¿cómo se define una vivienda principal, para que tengamos eso como marco de referencia? Claro que sí. El IRS define la propiedad o tu casa de vivienda o primary home es si en un lapso de 5 años has vivido 2 años en esa propiedad, lo considera una casa de vivienda. Entonces es importante, la mayoría de nuestros clientes tienen su dirección, o en el momento de hacer la declaración colocan la dirección de la propiedad, sacan sus licencias, tienen su homestead. Entonces, si el cliente o la persona en un lapso de 5 años ha vivido 2, no tiene que ser consecutivo los 2 años en ese lapso de 5, pero tiene que cumplir con el requisito. Es prácticamente eso: tener pues sus utilities a nombre de él, no estar a nombre de ningún tipo de corporación, y pues demostrar de que en el lapso de 5 años él ha vivido 2 años por lo menos en esa propiedad. Ahora, ciertamente hay unos beneficios adicionales al declarar la vivienda principal ante el condado, que te dan estas ventajas con relación al momento de tomar un crédito, y además opera como una evidencia de que es tu vivienda principal, porque tienes que hacer una declaración jurada. Yo me he dado Es cuenta. correcto. La mayoría de personas, cuando son residentes o ciudadanas americanas,
optan por el homestead, que es prácticamente el gobierno te da el condado, llamémoslo así, te da una deducción de 25, 50 o depende de la edad, puede aumentar esa deducción sobre el valor de impuestos de la propiedad. Entonces, si tienes una propiedad que compraste en 500,000 y pides el homestead, ellos te van a dar una reducción de $25,000, por lo tanto, sobre 475,000 es donde van a basar tus impuestos de la propiedad. Y pues, para situaciones legales, pues el homestead te protege de cualquier tipo de situación legal para que tu casa prácticamente no tenga ningún efecto legal. Entonces, es importante y primero nosotros recomendamos a los clientes de que si calcula tener su casa como primary home, aplique para el homestead. Es relativamente sencillo. Uno entra a la página del condado, elabora una aplicación. Algunas veces te piden copia de tu licencia, residencia o pasaporte americano y puedes aplicar. Nos ha pasado con frecuencia que la gente quiere vender su vivienda principal y no la ha registrado como vivienda principal. Ingrid iba a decir algo. Sí, era esa pregunta, porque me ha pasado con clientes que van a vender su vivienda principal, pero nunca la registraron. Entonces, Sí, es uno de los soportes que nosotros nos ayuda si en algún momento el gobierno te pregunta, Ingrid o Máximo, que demuestre que es su casa de primaria, si ha hecho el homestead, pues prácticamente ahí ya ese requisito se cumple. No sé si ustedes recuerdan el famosísimo caso de O.J. Simpson. Yo se lo recuerdo mucho a sus clientes de que cuando él tenía una situación legal y iba a ser demandado, tenía un dinero en una cuenta bancaria y lo que hizo fue pagar su propiedad. Y como esa casa, que era en Kendall en su momento, te estoy hablando hace muchos años, esa casa quedó prácticamente protegida legalmente porque era su primary home y tenía homestead. Entonces, es un beneficio, aparte de fiscal, también legal que muchos clientes pueden tomar y pues prácticamente es gratis, ¿no? Beneficios adicionales tienen que ver al momento de pedir un préstamo. Hay más opciones para préstamos de vivienda principal y preferencia a nivel de tasa de interés, así como deducciones que aplican en esos casos de ser una vivienda principal. Ahora, entendiendo este buen problema, como tú lo mencionas, de tener una gran ganancia de capital, y llega el momento de que alguien toma la decisión de vender. ¿Cómo se calcula esa ganancia de capital y qué cosas se pueden deducir o no de ella? Danos alguna idea. Claro que sí. Bueno, lo más importante es que el cliente debe tener cuenta de que cada persona, ¿cierto? Por ejemplo, si una persona es soltera y vende su casa primaria, los primeros $250,000 de utilidad o de capital gain. ¿Qué es capital gain para el gobierno? Valor de compra menos valor de venta. Sobre eso, si hay un diferencial, tienes que pagar un impuesto de capital gain. Pero si ese monto no supera para personas solteras $250,000 o para personas casadas 500,000, estás prácticamente tomando la excepción. En pocas palabras, una pareja, esposo y esposa, compraron su casa en Weston en $500,000, la pueden vender sin ningún problema en $1,000,000, ¿cierto? Y esa excepción, esa ganancia ocasional de los 500,000, los va a cubrir la excepción de su casa como de su primary home. Por lo tanto, es un beneficio que el gobierno da, teniendo en cuenta que nosotros no hemos podido, cuando yo digo ya hemos podido, es que el cliente cuando tiene su casa de vivienda no ha podido deducir muchas cosas porque el gobierno te dice, no puedes tomar ciertas excepciones. Por ejemplo, si reparaste la nevera de tu casa de vivienda, no la puedes tomar como deducción. Si la asociación no la puedes deducir. ¿Por qué? Porque el gobierno te dice, como es tu casa de vivienda, te voy a dar como persona natural soltero $250,000 de ganancia que puedes tenerla y es prácticamente free, o si eres casado, hasta 500,000. Después de ese monto, que es lo que estamos viendo en este momento, porque ya los precios han subido, entonces hay personas que están teniendo ganancias ocasionales superiores a $500,000, ahí es donde entramos a decirle al cliente, bueno, en ese momento necesitamos que, por ejemplo, nos entregue todas las relaciones de las reparaciones, los improvements, todo eso que las mejoras de su casa, no las reparaciones, las mejoras para poder liquidar después del monto, el impuesto de ganancia ocasional. Entonces, es importante que la gente sepa que los primeros 250,000 a título individual son exentos o casados, son $500,000.
Entonces siempre hay capacidad de maniobra sobre la diferencia por arriba de los 250 o 500.000. Claro, porque nosotros ahí en ese momento vamos a analizar realmente cuál fue el costo y pues si tú has hecho una piscina, has hecho has elaborado un baño, entonces todas esas remodelaciones nos van a ayudar a aumentar el costo real de la propiedad para prácticamente disminuir el impuesto de ganancia ocasional. Por aquí hay una pregunta de cuáles son las diferencias desde el punto de vista de impuestos al momento de la venta entre propiedad de inversión y propiedades y versus la depreciación. La propiedad de respuesta inversión versus depreciación. es muy buena pregunta. La casa de vivienda no la puedes depreciar. ¿Por qué? Porque el gobierno te da la excepción directa. Las casas de inversión tienen la opción de que tú puedes tomar gastos, puedes depreciarlos, pero tiene, desde el primer dólar que se gane la casa de inversión, tiene un capital gain del 15%. No cubre la excepción ni de los 250 ni de los 500.000 dólares. Entonces, es importante que las personas tengan claro eso. El gobierno para tu casa de vivienda no te permite muchas cosas que para tu casa de inversión lo puedes hacer. Por ejemplo, si tienes una casa de inversión, puedes incluir como gasto la asociación, el seguro, los taxes, las comisiones al realtor, los viajes, el teléfono. Aparte de eso, por ley para casas de inversión, tenemos que el monto de la propiedad lo depreciamos en 27.5 años. Entonces, eso nos permite disminuir la utilidad para propiedades de inversión. Pero en el momento de vender, prácticamente a partir del primer dólar que gane esa propiedad, tienes un 15% de capital gains. Ok. Aquí hay... Héctor también tiene una pregunta. Lee la pregunta. Ajá, ya va. Me desapareció. Entiendo que algunos gastos de cierre también son elegibles como las mejoras, ¿es cierto? O sea, que los gastos de cierre... Claro, tú en el momento de vender y hacer los números, nosotros tomamos tanto el valor de compra como los gastos de cierre de la compra, como los gastos de venta con los gastos de cierre de la venta, que normalmente son más altos cuando tú vendes, es aproximadamente un 8% entre comisiones, gastos de cierre. Esos gastos definitivamente son deducibles en el momento de liquidar el capital gain. Que allí quería yo hacer como una observación. Ahorita que está tan en boga reducir las comisiones de los realtors, por como había estado todo el mercado que la gente básicamente era un mercado de vendedores y entonces comenzó como una reducción en las comisiones de los realtors y a veces pasa que los dueños empiezan a hacer como demasiadas reducciones y entonces no tienen como una base sólida para hacer deducciones cuando van a hacer la declaración. Entonces Diego lo puede explicar mejor, que al final es mejor pagar la comisión completa y no pasar de bracket. Claro, lo que nos pasa es que si ustedes le dan descuento a la persona, ¿cierto? Después él va a tener mucho más utilidad y eso puede tener una afectación en el momento en que la persona haga la declaración. Entonces, a veces lo que yo me siento con el cliente es, necesito que le pague el 6% al realtor comprador y vendedor, porque si no le paga eso, vamos a tener una afectación o una ganancia que se está ahorrando con el realtor, pero puede tener un impacto tributario. Entonces, definitivamente, todos los gastos de cierre, existen muchas opciones y herramientas legales que nos permiten generar mucho más gastos en el momento de los cierres, pagarles a compañías, terceros, reparaciones, etcétera. O sea, eso se puede manejar, pero definitivamente darte un descuento, que te dé un descuento, el realtor probablemente no te va a beneficiar tributariamente. La respuesta. Le doy un ejemplo a los clientes, es como, ¿por qué la gente en Estados Unidos elabora donaciones? De pronto porque tienen buen corazón y me parece súper importante, pero mucha gente lo que hace es dona para bajar su taxable income, porque por ejemplo, si un cliente de Ingrid está en un taxable income del 28% y te paga la comisión completa, pues se va a ahorrar sobre lo que te pagó un 28%. Igual con las donaciones, mucha gente lo que hace es donar dinero para bajar su taxable income, que estás en una tasa del 28, si donas X monto, bajas al 24, entonces hay un costo y beneficio que muchas personas tienen que dar. Por eso te digo, es importante ser proactivo, nos sentamos con los clientes y, por ejemplo, les digo, mire, páguenle a sus hijos
que trabajaron reparando la casa y se les puede pagar, hay unas excepciones. Son muchos factores y herramientas que nos permiten disminuir. Pero en este momento los descuentos son muy buenos, pero a veces tributariamente no. No son buenos tributariamente. Y lo otro es que es muy importante que la gente guarde como las pruebas de los pagos que hizo, porque si las hacen en efectivo no las van a poder deducir. Es correcto. El gobierno de los Estados Unidos, cuando te revisa o te hace una auditoría, lo primero que te va a pedir son los estados de cuenta. ¿Por qué? Porque acá todo se maneja bancarizado. Nosotros recomendamos a los clientes que todos los pagos se hagan con cheque. Primero, por cuestiones de garantía, porque si alguien te hace la cocina y tú le pagas efectivo, pues va a ser muy difícil que obtengas tú una respuesta de garantía. Entonces sí es importante que se mantenga la factura, se haga el pago de los cheques, que el señor de la pintura me dice que es efectivo, yo le digo a la persona que te entregue una forma, se le hace un cheque para que nosotros nos quede confirmación, si en 2, 3, 5 años ustedes venden las propiedades, podamos devolvernos al banco, pedir copia del cheque y decir, mire, nosotros le pagamos a esta persona o a esta compañía, entonces nosotros podemos tomar eso como un gasto o una remodelación. Y hay una pregunta. Ya, un segundito, Ingrid, antes de entrar en esa pregunta, para mantener en línea con el tema. Diego introduce un asunto que básicamente nos lleva a que la declaración de impuestos de tus otros ingresos se puede sumar a la ganancia de capital que pasa del mismo ejercicio en el cual se vende la casa, entiendo, el mismo ejercicio económico. Pero también podría ser que vender la casa en un momento en que tú arrastras pérdida puede ser un buen momento para vender y no sé, pues manejar el tema de la ganancia de capital. Claro, la respuesta es, si pasamos de la excepción, ¿cierto? Si Máximo e Ingrid venden su casa y tienen una utilidad de, voy a dar, $600,000, tus primeros 500,000 están exentos. Tienes una utilidad de 100,000, voy a hablar números exactos. Pero por otro lado, tú tienes o una LLC o una propiedad de inversión que está perdiendo dinero y perdió al final $30,000. Esos dos ítems, ¿cierto? Se van a unir y al final esa pérdida te va a ayudar a disminuir tu utilidad de capital gain. Entonces, eso también a veces es importante revisarlo porque no es solamente los 100,000 y vas a pagar el 15%, no, son 100,000 menos las pérdidas que vengas acumuladas, el capital gains, las acciones, todo eso. Si nos ayuda, si a veces es bueno que el cliente venda en pérdida porque va a minimizar su impuesto de la propiedad o de la utilidad, ¿no? Entonces es muy buena pregunta y muy buena observación. ¿Podemos mezclar? La respuesta es sí. Eso nos ayuda a disminuir todo lo que tengas de inversiones de propiedades o muchas personas tienen LLCs que nos generen pérdidas que la mayoría generan porque depreciamos las propiedades, nos van a ayudar a disminuir el impuesto en la ganancia después de los $500,000. Y vas a leer una pregunta ahí. Sí, bueno, veo que las dos preguntas que están haciendo están muy orientadas a la parte de los extranjeros y en realidad este webinar es más para, después vamos a hacer un webinar con extranjeros porque es diferente el tratamiento fiscal para las propiedades de inversión. Sí, pero básicamente creo que hay una pregunta que es interesante, es que si los pagos por CEL se consideran bancarizados, son una prueba como un cheque. La respuesta es sí, pedimos el soporte y a partir de este año ya el gobierno americano va a controlar eso, por lo tanto las personas que reciban pagos de CEL al final del año el banco les va a entregar una forma que es la 1099K, la cual van a tener que reportar en sus impuestos. Entonces la respuesta es sí, es un método bancarizado, pero no lo recomiendo cuando son compañías porque nos gusta siempre que esté el cheque con el número de la factura para que tenga una relación, ¿no? Ok. Porque hay otra pregunta. La otra pregunta también creo que tiene que ver como más con un extranjero. Ya, déjame ver si se me perdió. No, esta es bien legítima para un propietario que vende su vivienda principal, porque la pregunta es ¿qué pasa? ¿Qué porcentaje se aplica si la excepción supera un porcentaje? ¿Me repites la pregunta? Mira, la pregunta dice así, si pasamos la excepción, ¿qué porcentaje aplica? El 15%, el capital gain es el 15% aproximadamente. El 15%. Ok. El gobierno lo toma como una inversión a largo plazo, por lo tanto es el 15%. Diego, hay circunstancias especiales en las que
una propiedad en la que vive una pareja que ahora se divorcia, o alguien que recibió la propiedad por la vía de una herencia, ¿cómo aplica en esos casos especiales el tema del impuesto? Es basado en el momento, si por ejemplo, las personas se divorcian en el 2022, este año, se divorciaron este año y vendieron la propiedad este año, pueden tomar todavía cada uno la exclusión de cada uno de los 250.000. Lo que va a pasar es que ya el próximo año van a vender la propiedad y van a tener que hacerla, la hacen separada, pero la excepción no se pierde porque cada uno tiene 250.000. Para la parte de regalo es importante y siempre recomendamos de que cuando la persona recibe, porque en Estados Unidos quien recibe no tiene que pagar impuestos, es quien entrega el regalo. Muchas personas lo hacen por medio de algo que llamamos un estate tax o una declaración de regalo. En Estados Unidos declarar no significa pagar. Es importante que las personas tengan claro eso. Entonces es importante que si mi papá me va a regalar una propiedad, ¿lo puede hacer? La respuesta es sí, pero esa persona tiene que entregar e informarle al gobierno que me está entregando esa propiedad. Y hay unas exclusiones y unos montos que son bastante altos, que prácticamente es informativa la declaración. ¿Para qué hacemos ese proceso? Porque si mi papá me regala la propiedad a mí, cuando yo la venda, yo necesito informarle al gobierno cuál fue mi costo y cuál fue el costo mío, lo que efectivamente o el valor de consideración que se le dio a esa transferencia. Entonces, eso es importante de que antes de que se haga esa venta se tengan toda la documentación, tanto la persona que lo entregó, ¿cierto? La declaración de renta y informar cuando nosotros recibimos algo, debemos simplemente informarlo en una forma en el gobierno. Aquí hay otra pregunta. Si un propietario vende su vivienda principal por un valor menor al precio que la compró, ¿esa pérdida se deduce de su declaración un solo año o se divide en varios años de declaración? Desafortunadamente, el que pierde en su casa de vivienda no tiene excepción. Ok. Volviendo un segundito al tema del divorcio, y la pregunta que voy a hacer creo que es muy rara. Supongamos que alguien se divorcia y a uno de los que queda, a uno le queda la casa y al otro no, dentro del acuerdo de divorcio. Pero resulta que al cónyuge que no le quedó la casa, vivió en esa casa al menos 2 años, los últimos 5, ¿qué beneficios tiene el que se queda y el con la casa y el que se va? Bueno, eso siempre se estipula en el divorcio, pero nos ha pasado que muchas personas se han divorciado y prácticamente no pueden tomar la excepción del cónyuge. Quiere decir que simplemente te vas a ir con tu excepción de tus primeros 250.000 y ya hacia adelante asume la ganancia ocasional de la persona que mantiene la propiedad. Eso pasa mucho cuando se divorcia y una de las personas sale y ahí en el divorcio queda estipulado que esa persona sale, entonces no puede tomar la excepción de casados, por lo tanto queda la excepción de los 250.000. Yo voy a seguir tocando este tema de las circunstancias especiales. ¿Y qué pasa cuando de repente hay un propietario, una pareja, y uno de los cónyuges muere? ¿Se pierde el beneficio por la muerte del...? No, el gobierno te da cierto tiempo para poder tomar la exclusión porque se hace una declaración como casada viuda, llamémoslo así, y tú puedes tomar la excepción de la persona que fallece por cierto tiempo. Oye, mataste al marido porque te referiste a la casada viuda. Aquí hay otra pregunta, que si a nivel de taxes hay más taxes federales si el dueño es un fideicomiso irrevocable versus si es una LLC o una persona física. La respuesta es, bueno, primero vivimos en un estado que ha sido muy apetecido, no solamente para la gente de Sudamérica, Centroamérica y Europa, sino ahora las personas de Nueva York, las personas de California, por una razón sencilla. En la Florida, nosotros como personas naturales, residentes o ciudadanos, no pagamos impuesto estatal, que eso en otros estados es prácticamente bastante fuerte. ¿Qué quiere decir? Que si una persona se gana $1.000.000 aquí en la Florida, su impuesto está aproximado
Te doy un ejemplo, del 24% que paga sus impuestos federales. Esa misma persona ganándose 1 millón en Nueva York, solo en Nueva York el impuesto estatal es del 20, más un 24%, estás hablando de un 44%. Entonces, por eso muchas personas están tomando la opción de venirse y radicarse en la Florida por efectos impositivos. Ahora, el fideicomiso y el trust, depende del trust, se puede todavía mantener la excepción del primary home o excepción, pero ya para LLCs o corporaciones o compañías offshore, pues son prácticamente, son propiedades de inversión, pero en muchos casos, por ejemplo, Máximo e Ingrid pueden crear su trust o su fideicomiso, un irrevocable trust, por lo tanto ustedes siguen siendo dueños a título personal y la exclusión la pueden tomar sin ningún problema. Okay. ¿Se puede convertir una vivienda secundaria en principal y obtener el beneficio de las deducciones? La respuesta es sí, y muchas personas lo hacen. ¿Por qué? Porque tenemos dos propiedades, vives en una casa y tienes tu casa de renta y estás viendo que la vas a poder o vas a maximizar o vas a tener mucho más utilidad en tu casa de renta. Muchos clientes optan, y es totalmente legal, transferir el homestead, mudarse por un lapso de 2 años, vender la propiedad y pues puedes tomar la excepción. Entonces la respuesta es sí. Siempre y cuando cumpla con las condiciones del tiempo, lo pueden hacer. Ok, vamos a ver otra pregunta. Vamos a ver, si recibiste la casa como parte de un divorcio, se mantiene, ya se me perdió, se borró. Que no se va a yo la estoy viendo. Si recibiste la casa como parte de un divorcio, se mantiene el precio de compra original. Normalmente se toma un fair market value del momento del divorcio. Porque en el divorcio se estipula los activos que se están entregando y se da un fair market value. Okay. O sea que en el divorcio no necesariamente se establece el precio de la casa, sino al momento de realizar la venta se establece el fair market value. No, en el momento del divorcio se establece lo que el esposo o la esposa le está dejando, se le hace un valor de consideración y sobre eso es el costo, llamémoslo así, o lo que va a empezar a tomar la persona que... En ese momento, en el divorcio, cuando se establece el precio. ¿Y eso queda estipulado en algún lado? Los abogados deben manejar esos documentos bastante bien para que quede todo establecido. ¿Qué pasa si no se estableció? Se toma el costo original. Se toma el costo original. Wow. Bueno, como ven, es una materia que tiene detalles, por eso es importante contar con el apoyo de gente que tenga la solvencia y el conocimiento para poder... Lo que se hace muchas veces en el momento del divorcio, cuando la persona sale, sea esposo y esposa, del título y no hay ningún préstamo, porque no podemos hacer la modificación, se hace como un quick lien deed, pero se le pone un fair market value, un valor de consideración, se pagan las estampillas, se paga el valor, pero ya te queda a la persona que recibe el costo original o lo que está recibiendo en su momento. Oye, casualmente hay un caso que yo conozco que tiene una hipoteca. ¿Cómo se hace ahí? La casa le quedó a uno de los cónyuges. Hay una hipoteca a nombre del cónyuge a quien no le quedó la casa. La casa le quedó al cónyuge que no debe realmente la hipoteca. Es una deuda que cuando el momento de venderla, pues el primero que recibe el pago es el cónyuge. Que ya va, el primero que recibe el pago es ¿cuál de los dos cónyuges? ¿El que tiene la hipoteca o el que tiene la propiedad? Bueno, en la cláusula se pone que cuando yo te entrego esa propiedad y hay una hipoteca, pero cuando se vende la propiedad, lo primero que se hace es pagar al cónyuge y si pasa más de la exclusión, pues se genera un capital gain, porque ya la persona está separada. Son casos bastante particulares. Pero es un caso que conozco. Sí. Es un caso que conozco. De todas maneras, las dudas que surjan de aquí las van a canalizar a través de nosotros. Si quieren tener ya después una consulta específica, pero nosotros vamos a hacer como el canal de comunicación que o sea, vamos a tener entrevistas con los potenciales, las personas que tengan dudas. Y entonces ahí vamos a hacer como el canal de comunicación con la firma de contadores, con Jeff. Cuando Ingrid dice que vamos a hacer el canal de comunicación,
para los realtors que han traído clientes a este seminario. El canal de comunicación es a través del realtor. A través del realtor, exacto. Con el realtor que les invitó. Exacto. Una pregunta, la excepción de impuestos aplica igual para ciudadanos extranjeros, residentes, o sea, ciudadanos extranjeros y residentes, ¿o hay diferencia? Eso es una muy buena pregunta. Y la respuesta es, hay personas que están en una transición de inmigración, ya sea que están en un proceso de L1, TPS, asilo, bueno. Para nosotros, si la persona vive 2 años ahí, es residente fiscal, por lo tanto la excepción la puede tomar. Así no tenga green card, sino que tenga una visa. Debe tener su permiso de trabajo, debe tener su social, ¿cierto? Debe tener un estatus en los Estados Unidos y debe haber declarado como residente americano, no como extranjero, sino como residente. Como declara una cosa de su trabajo. Ok. Creo que aquí vamos a ver, hay otra que dice, si el extranjero vende a un fideicomiso, si se trata igual que un dueño de casa primaria. Bueno, no, la parte internacional, como lo mencionaba Máximo, sería, o lo podríamos manejar con todo gusto en otro seminario. En otro seminario. Entran una serie de nuevas regulaciones, como el FIRTA, como las offshore. Entonces, con todo gusto podemos revisarlo, pero de pronto queremos como enfocarnos más en lo local, sí. Para lo que yo sé que, porque muchos manejamos clientes extranjeros también y surgen muchas dudas, pero está enfocado es a los clientes locales y después a lo mejor como en un mes estamos organizando uno que va a ser exclusivamente para hablar de extranjeros. Es correcto, estamos programando con Ingrid y Máximo un seminario probablemente personal para que nos conozcamos, tengamos un desayuno, un rato agradable y va a ser enfocado en la necesidad en este momento para los extranjeros y entregamos como las diferentes estructuras y todos los ejemplos para que el realtor lo sepa y le informe a su cliente. Por aquí alguien pregunta, y creo que tú ya lo respondiste, pero es bueno aclararlo, si se trata de alguien que tiene una visa de 2, que no es inmigrante. Desde que elabore, en Estados Unidos, si una persona está más de 183 días, se considera residente fiscal, o sea, residente tributario. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Que cumpla con el requisito de haber elaborado declaraciones de renta como residente, que haya pagado, que haya reportado sus ingresos tanto aquí y si recibe ingresos en su país, Si la persona cumple con esos requisitos, puede demostrarle al gobierno que cumple con el test. Ok, aquí hay una bien interesante que es en qué momento se pagan los taxes. ¿En qué momento se pagan los taxes que aplique por el capital gain en la venta de la propiedad? Muy buena pregunta. El gobierno, lo que hacemos nosotros es, en el momento de la venta, le informamos al cliente cuál es el valor. Siempre mi recomendación es ir enviando, si ya pasamos a la exclusión y definitivamente tenemos la situación de un monto importante, yo le recomiendo al cliente, vayamos mandando estimados. ¿Para qué? Para que la declaración de renta en abril, se vence en abril 15, a todos se nos vence. Si el 90% del impuesto a esa fecha está pagado, el gobierno no te va a cobrar intereses y en algunas veces penalidades. Entonces, muchos clientes lo que hacen es pedir extensión, pero la extensión solamente te da plazo de presentar. Entonces, ¿qué pasa? Mucha gente genera la ganancia ocasional y hace la declaración de renta en julio, agosto o septiembre por situaciones que está esperando formas internacionales. Entonces, esos intereses van a generar un monto importante. Entonces, nuestra recomendación es, si lo puede hacer, si es organizado, guárdelo en el banco y en marzo 15 contáctese con su contador y elabore el pago inmediatamente. Independientemente que haga la declaración o no, sí es importante que haya enviado los estimados. O muchas personas, para no ver el golpe tan fuerte, los vamos basado. Por ejemplo, si un cliente vende una propiedad hoy, yo le digo, mira, Máximo, mandamos un estimado en septiembre 15, mandamos otro en diciembre y en marzo miramos cuál es el monto que nosotros vamos a poder establecer para mandar el pago completo. Pero el impuesto debe estar pagado antes de abril 15, por lo menos entre 80 y 90% para que no genere interés. Miren, ya
nos estamos aproximando, siempre vamos a tener un chance adicional para hacer preguntas, pero váyanlas haciendo en la medida que se va generando. Ha habido muy buena participación, aprovechen la presencia de Diego para preguntar aquellas cosas que realmente le inquietan con el tema. Y hay una pregunta que me viene a la mente, Diego. ¿Qué pasa si yo vendo mi vivienda principal y resulta que además de la exención de los $500,000 y de todas las facturas que yo haya podido presentar, todavía me queda dinero, hay un excedente? Yo puedo hacer uso de ese adicional para evitar pagar impuestos, hacer una inversión por la vía de un 1031. Puedo hacer una mezcla con ese excedente para continuar invirtiendo y diferir el pago de impuestos. No, para la casa de vivienda el 1031 no aplica. Lo que sí puedes hacer, si te queda un monto importante, es comprar una propiedad, ya sea para inversión, y esa propiedad, como la vamos a depreciar y va a tener unos gastos, nos va a ayudar. No es dólar con dólar, sino nos va a ayudar a disminuir el impuesto que se va a generar de la ganancia ocasional. ¿Qué quiere decir? Que si tienes una utilidad, un impuesto, una utilidad de $200,000, si compras una propiedad de $200,000, esos 200,000 se van a reducir, más no se van a netear. Y pues el 1031 no es una opción para la parte de primary home. Siempre se usa es para las propiedades de inversión. ¿Qué pasa si la venta de la casa es para comprar la próxima vivienda principal? Lo puedes hacer sin ningún problema, pero si ya pasas la exclusión, el impuesto aplica. Exacto, sí, porque o sea, el homestead se traslada. Se Pero la traslada a la nueva diferencia propiedad, exactamente, pero el capital gain sí pasa, que está pasando, estamos viendo clientes que están teniendo utilidades de 800, $1,000,000 y son personas que algunas están solteras, casadas, entonces sí es importante prepararse para ese buen problema que están teniendo. Sí. Diego, en el caso de que alguien... El próximo webinar o seminario que hagamos, vamos a incluir también lo que es la 1031. Vamos a hablar un poquito de eso, que también es una herramienta buenísima para los inversionistas. Ok, aquí una realtor nos pregunta: mi cliente acaba de vender un apartamento que fue su vivienda principal durante más de 5 años. ¿Ay, cuál sería la pregunta, Ingrid? Que sí puede... Y se compró un single, que es donde vive ahora. ¿Cuánto paga por esa ganancia? Sí, ¿y la persona es casada o soltera? ¿O hace declaraciones? Sí. Sí, ajá, vamos a esperar que nos escriban si es casada o soltera la persona. Soltera. ¿La utilidad fue superior a $250,000? Pero vive con el novio. En ese caso no, creo que tienen que estar casados, ¿verdad? Para poder... El novio no aplica. El novio no aplica. Tiene 2 hijos, no, los hijos tampoco. Creo Necesitamos que... saber el valor de compra y el valor de venta. Exacto, el valor de compra y el valor de venta. No importa que esta pareja haga los taxes juntas. Tiene que estar casado. Tiene que estar casado. La compra fue $660,000 y la venta, no, espérate, 60, ya va, pero es que no entiendo. 660,000. La compra fue en 66 y la venta en 200. Ah, y la venta en 200, sí, ya entendí. Está totalmente excluida, no se preocupe, no tiene que ser pago de impuestos. Sí es importante que cuando haga la declaración informe que vendió su casa de vivienda y toma la exclusión y no paga impuestos. Están excluidos. ¿Qué pasa si no lo informa en el ejercicio en el año que vende la propiedad? ¿Lo puede dejar para el año que viene? No, se debe informar en el año fiscal que se vende. Ok. Tengo un potencial cliente que hizo una mejora al incorporar una piscina, y después de que incorporó la piscina resulta que la casa se hizo más atractiva de lo que esperaba y quiere venderla. ¿Puede deducir el 100% de los gastos que acaba de incurrir por hacer la piscina? Sí, claro, no hay ningún problema. Aumenta el costo de la propiedad. Ok. Ingrid, Sí, creo que no hay o más Diego, preguntas. un comentario adicional porque se han hecho
A mí se me acabaron las preguntas que tenía por aquí. No, creo que hicimos más muchas preguntas y esto ha sido bien productivo, ¿no? Yo creo que tengo lo más importante que las personas se deben llevar de este conversatorio es que, primero, proactividad es lo más importante. No necesitamos que los realtors o las personas sepan, pero sí que se informen. Y si ya cada persona maneja su contador, pues que se siente con su contador. Si no lo tiene, con todo gusto podemos programar por medio de Máximo en una reunión. Pero es quitar ese temor y ese miedo a hacer las cosas, porque como siempre yo digo, elaborar una declaración de renta en los Estados Unidos no significa pagar. Yo sé que en muchos países tenemos esa percepción, pero si la gente se informa, y por ejemplo el caso que acabó de mostrarnos la Realto, es una utilidad importante, claro, son casi $140,000, pero hay que informarse que, mira, puedes vender y tienes una exclusión, tienes que informar. Es informarle al IRS, mira, vendí mi casa. ¿Por qué informar? Porque muchas compañías de títulos envían la forma 1099-S, entonces eso ya queda registrado ante el IRS. Entonces es importante informar. Y todos tenemos una huella digital distinta. ¿Qué quiere decir? Lo que le pueda servir a Ingrid probablemente no le vaya a servir a Nancy o a Elliot o a Carla. Entonces siempre es mirar el cliente detallado para no generalizar. Y siempre es revisar basado en las declaraciones de renta, como está establecido, y de ahí en adelante, pues se pueden tomar muchas opciones. Veo que las personas están tomando decisiones, aunque sea ilógico para muchos, de pagar impuestos, porque tenemos un buen problema, los precios están altos, no sabemos si se van a mantener, las personas a veces son un poquito más conservadoras, dicen, mira, yo quiero vender, me reduzco, si es necesario y tengo una utilidad que pasen las excepciones y todas las herramientas que permite el gobierno, pagar 15% no me parece un número bastante fuerte. Entonces es algo que nosotros le informamos al cliente, le tratamos de educar y quitarle ese miedo a los impuestos, porque yo sé que en la vida no nos vamos a salvar de dos cosas, de la muerte y los impuestos, pero si somos proactivos podemos ahorrar algo y pagarle una comisión a ustedes de pronto mucho más alta puede hasta beneficiarlos y la gente pues a veces no lo ve de esa forma. Entonces es como informarse, el que tiene la información tiene el poder y creo que en este momento pues el trabajo de Máximo Ingrid es bastante positivo porque estamos trabajando pensando no solamente en el cliente internacional, que anteriormente pues era como la mayor cobertura que teníamos, sino ya la parte nacional, que tenemos bastante cliente teniendo esta situación de venta de su casa de vivienda o tratando de mirar si tiene una casa de renta y probablemente la va a maximizar en 1 o 2 años, entonces están moviendo. Entonces son cosas que nosotros siempre recomendamos que se mire primero por lupa individual y bueno, aprovechar que estamos en un país donde pagamos impuestos y por lo menos se ven, y a diferente de muchos países, aunque mucha gente no lo crea, pagamos impuestos relativamente nada. No pagamos, hay personas que al contrario, reciben créditos y beneficios, entonces eso es lo que yo les transmito a los clientes, ¿no? Sí. Mira, hay otras 3 preguntitas por aquí. Ingrid, si la quieres leer. Ajá. Pregunta Héctor, ¿el gobierno federal está considerando subir el límite de 250 a 500 mil, considerando la subida de valores de propiedades y la inflación? En este momento, y una de las cosas positivas de Estados Unidos es que tenemos una tributación que no varía anualmente, como en otros países. ¿Qué quiere decir? En Estados Unidos se hacen cambios tributarios de 5 a 10 años. No nos han indicado y no pensamos que se vaya a aumentar esa exclusión en este momento. Si en algún momento hay una opción, pues tiene que pasar por el Congreso, aprobación, entonces eso va a ser un lapso de 1 o 2 años. Pero en este momento no existe todavía ni la ley ni la propuesta de subir. Sería maravilloso, porque pues hay una inflación, los precios están subiendo, pero pues en este momento pienso que $250,000 para cada persona es un monto bastante fair, como llamémoslo así, como correcto, llamémoslo así. Pregunta Nancy, tengo un caso que están casados, pero ella no está en el título. ¿Qué pasa a la hora de vender? ¿Aplica igual la exención? No hay ningún problema. Si ellos hacen su declaración de renta casados, no hay ningún problema. Eso es una muy buena pregunta, porque muchas veces
a veces una persona nomás está en el crédito, pero al final, si ellos firmaron como casados, en su declaración de renta como casados, viven ahí, no va a haber ningún problema. Pueden tomar la excepción de los 500.000. Pueden tomar esa opción igual. Después, los gastos que genera una vivienda de inversión, ¿cómo influyen en la declaración de impuestos teniendo una hipoteca sobre ella y si está rentada? Los gastos que genera una vivienda de inversión. Bueno, primero, las personas que tengan propiedades de inversión las deben reportar. Si están rentadas, pues elaborar su reporte de ingresos y gastos. Si solamente tienen una casa de vacaciones, el gobierno nomás te permite deducir los impuestos y te va a ayudar a disminuir tu taxable income. Entonces, es un beneficio. Pero si está rentada, pues también a la misma vez tienes que reportar los ingresos, que al final, pues, los impuestos, la hipoteca, la asociación, te va a ayudar prácticamente a que sobre lo que recibas de renta se vuelva exento de impuestos. Aquí hay una que está bien interesante, la voy a leer corrida, porque son dos preguntas, pero en realidad termina siendo una, ¿no? Hay una persona que entiendo que es como una especie de asilo político, le negaron la renovación del permiso de trabajo y se le va a tener que ir del país. Entonces va a tener que vender una propiedad que la vivió, la vivió 2 años, fue su vivienda principal, pero ahorita, vamos a decir que perdió el estatus, ¿no? De estar en el país, que si eso aplicaría la excepción, porque tenía, el valor de venta sería 420 y la compra fue 354, entonces no sé si aplicaría la excepción. La respuesta es si ha elaborado su declaración de renta en los últimos 5 años y ha estado en la propiedad 2 años y ha afiliado como residente tributario, puede aceptar el IRS la excepción. Puede que se lo acepten, ¿no? También importante, y me faltaba decirlo, adicional a las excepciones que tenemos de los 250 y 500.000, nosotros como personas naturales tenemos por los primeros $40.000. El número exacto en este momento se me sale de la memoria, pero está entre 36.000 casi a $40.000 de excepción de capital gain. Entonces, aparte de las excepciones, si nosotros vendemos una propiedad, ya sea de inversión, el gobierno nos permite después de ese monto empezar a pagar impuestos. Entonces, es algo que también a muchos clientes les ayuda. Y en la parte lo del permiso de trabajo, pues nosotros no somos entidad de inmigración, nosotros miramos la parte tributaria y si la persona hace una declaración de renta los últimos 2 años, nosotros podemos generar una carta certificando de que esa persona en el 2020 y en el 2021 calificó y hace el present test como residente tributario. Por lo tanto, la aplicación va a tomar. Nos quedan solo unos 3 minutos para las 8 de la noche. Ya, para no usar el tiempo de los que están aquí presentes, quizá podemos hacer un par de preguntas más antes de despedir. Okay. Ahorita no tengo más preguntas. Ok. Entonces, solamente que estén pendientes a todos los que asistieron, que están bien interesados en la parte de los extranjeros, que vamos a hacer algo también dedicado a los inversionistas extranjeros. Bueno, agradecer a Diego toda la información valiosa con la autoridad que él tiene para transmitirla. Gracias por atender a tantas preguntas, la verdad que hubieron muchísimas. Y por supuesto, gracias a todos los participantes que estuvieron hoy aquí, tanto realtors como clientes finales. Canalicen sus inquietudes, en lo que podamos ayudar, pues lo vamos a hacer. Bueno, y los invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, que tenemos bastante información, bastantes videos, y tenemos sobre 1031, sobre Homestead, sobre todos los temas que normalmente la gente tiene preguntas. Bueno, de parte mía, muchas gracias por la invitación y bueno, espero verlos pronto en el seminario que estamos programando para hacer para los realtors enfocado en la parte de inversiones de los extranjeros y las estructuras que el gobierno en este momento americano nos está permitiendo elaborar para minimizar y en muchos casos prácticamente disminuir cualquier tipo de impuesto, ¿no? Entonces, bueno, muchas gracias. Gracias a todos. Un placer, cuídense mucho. Gracias, buenas noches. Hasta luego, feliz noche. Hasta luego, muchas gracias, Max.